Buenos días, César, y buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Yo lo primero que voy a hacer es compartir una pequeña presentación que tengo y bueno, un poco contarles la experiencia que tengo, sobre todo desarrollada gracias a las islas no capitalinas, que son islas que suelen ser muy sensibles con el emprendimiento verde y azul, pero más que todo verde, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues con darles a conocer los servicios de la Rexide. En la Rexide estamos allí para ayudarlos y apoyarlos en todo el proceso de desarrollo de un proyecto, no solamente en la parte de financiación, sino en la definición del proyecto y ver la manera después, la mejor manera de ejecutarlo. Yo siempre suelo empezar cuando hablamos de financiación haciendo un poco un marco referencial para que las empresas sepan o los emprendedores sepan cómo funciona un poco la financiación pública. Entonces hay tres tipos de fondos. A mí me gusta ponerlo, me gusta mucho esta lámina, ponerlo de que hay fondos que pertenecen a la administración pública española, o sea que digamos que son fondos propios y que residen en cabildos, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central. Entonces esto es muy importante porque este tipo de fondos tiene pues su propia reglamentación y su propia forma de ejecutarse. Y en muchos casos esos fondos son complementarios o son usados para complementar el porcentaje que no complementa la Unión Europea con los otros fondos. Después tenemos los fondos europeos, que es lo que ustedes ven aquí en estas dos casillas, la amarilla y la verde. Hay dos tipos de fondos, los fondos que van dirigidos a empresas y a investigación y desarrollo, y los fondos que van dirigidos al sector más bien agroalimentario, ¿ok? Que son tanto los de agricultura, los de agricultura y ganadería, como los de pesca, los fondos marítimos y pesqueros. Estos dos fondos están divorciados, aunque son ambos fondos europeos, están divorciados por definición. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Quiero decir que la normativa de estos fondos choca directamente con la normativa de los fondos de agricultura. O sea, un proyecto que es financiado por los fondos de agricultura nunca puede ser financiado por los fondos europeos y viceversa. No obstante, no es así con los fondos de la administración española que pueden complementar a cualquiera de los dos. Entonces, esto es importante decirlo porque normalmente cuando estamos en economía verde o en proyectos verdes o azules, normalmente estamos aquí en el medio, ¿sabes? Nos movemos en esta línea del medio entre ambos fondos. Entonces, es muy importante aprender a definir bien los proyectos y aprender y identificar bien cuáles son las necesidades, porque en muchos casos podemos presentarlos a unos fondos o a otros fondos. Lo que no vamos a poder presentarlo nunca es a los dos. Entonces, eso es una acotación que yo creo que es bastante interesante, al margen de que ahora más adelante vamos a hablar un poco brevemente de qué convocatorias suelen haber, ¿no? Luego, todos estos fondos europeos que van dirigidos a la investigación y desarrollo están destinados a cumplir un objetivo programático de que lo que establecen los gobiernos en las distintas etapas. Esos objetivos se declaran a la Unión Europea y la Unión Europea aprueba los fondos en función de esos objetivos que se han declarado. Entonces, ¿cómo afecta esto a la ciencia y a las empresas? Pues lo afecta de la siguiente manera. O sea, cuando estamos hablando de fondos, hablamos de que había un marco operativo que estaba vigente hasta el 2020. En el 2020 cerraba un ciclo operativo y la Unión Europea había destinado una cantidad de fondos para ese ciclo operativo que ya les digo cerraba en el 2020. Ese ciclo operativo quedó un montón de dinero remanente y lo han prorrogado hasta el 2023, con lo cual todavía estamos ejecutando fondos europeos del año, digamos que del programa operativo anterior. Sin embargo, el programa operativo actual ya está aprobado
y se supone que ya los debemos estar ejecutando porque son fondos 2021 que van a ir desde el 2021 hasta el 2027. Entonces, digamos que hay un solapamiento de esos dos programas operativos. Pero como si eso fuese poco, como ocurrió la pandemia, Europa ha aprobado una serie de fondos que son fondos de recuperación, que están destinados a recuperar pues, la crisis económica que se generó tras la pandemia. Y esos fondos están solapados, tanto obviamente pues se solapan con los fondos que hay del año pasado, más los fondos que hay de este año y bueno, hay cierto solapamiento. Por eso es que empezamos a escuchar en muchos webinarios, en muchos seminarios que acudimos, el concepto que hasta hace muy poco era relativamente poco identificado de marco temporal. Y se habla de qué fondos y con qué marco temporal, porque hay que estar pendiente de qué objetivos me marcó cada programa o cada uno de estos tipos de fondos, porque las reglas de uso son las marca Europa. Y una de las cosas que siempre hay que cumplir es los objetivos que se han definido en cada programa. Entonces, del marco operativo anterior, las subvenciones que vienen por el lado de empresa están gobernadas, digamos, por los objetivos que nos marcó la RIS 3. ¿Ok? Les dejo aquí el enlace para que puedan descargar el programa donde se ven los objetivos y qué es lo que se quería hacer cuando se elaboró para ese marco que era hasta el 2020. Entonces, pero las convocatorias que hemos visto este año, la mayoría de ellas están todavía regidas por este marco operativo y por estos objetivos y digamos, por estos objetivos que nos marcan y que tenemos que cumplir. Luego, las del año que viene, o sea, las que se supone que son realmente desde el 2021 al 2027, van a estar marcadas por la estrategia S4, ¿ok? Que en este momento está en desarrollo. ¿Okay? Y ahí esto nos va a fijar esos objetivos de cómo presentar los proyectos. ¿Por qué por qué son importantes esos objetivos? Porque en esos objetivos el gobierno define si quieren, por ejemplo, en el caso de S3, el gobierno definió que lo que querían era que las empresas se centraran su especialización en el turismo y a partir del turismo, toda la investigación y todo el desarrollo gira en torno al turismo, en la gran mayoría de los casos. Entonces, todo el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios y nuevas investigaciones, pues tenía que ver mucho con el factor turístico. En el caso de la S4, pues ya no se le está, sí, a pesar de que el turismo tiene una gran importancia, se le está dando más peso a lo que tiene que ver con la economía verde y con la economía circular y con la economía azul. Pero también porque Europa ha marcado, digamos, esa tendencia, ¿no? Luego, lo que viene por el fondo y aquí pueden ver en la página de cómo se está desarrollando esa estrategia, ¿ok? Y los borradores de cómo van a ir la estrategia. Eso es importante que todo el mundo se documente con esta información porque ya les digo, los proyectos tenemos que referirlos a que cumplan alguno de estos objetivos. Luego tenemos el marco en el que se va a mover el plan de recuperación y resiliencia y este es el documento que lo regula, donde está muy marcado tanto la economía, o sea, la mejora del medio ambiente, la transformación digital de las empresas y dentro de esa mejora del medio ambiente, pues la economía verde y la economía azul. Todos en general, salvo, bueno, el RIS 3 en ese momento que había salido no estaba definido los objetivos de desarrollo sostenible, pero en general, tanto el S4 como el plan de resiliencia hacen referencia a que se debe cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que pues es un marco, como todos sabrán, global de objetivos a cumplir, donde lo han firmado muchos países, entre ellos España. Entonces, esta sí que es una buena referencia. Yo suelo decirle a las empresas, cuando ustedes tienen que enmarcar su actividad o su proyecto en esos objetivos, es un buen ejercicio empezar por ver qué objetivo o sea, cómo tu proyecto apoya a los objetivos de desarrollo sostenible. Para redactar suele ser bastante de utilidad.
Luego, el Servicio Canario de Empleo ha puesto, ha puesto en definición o ha hecho un boletín oficial donde define lo que se considera economía verde y azul. Esto también es muy importante a la hora de redactar proyectos y a la hora de presentar proyectos, porque esa, yo lo pongo aquí, un poco fea las láminas, pero se muestran el tipo de actividades que se consideran verdes o que se considera azul. El reciclaje y tratamiento, biotecnología verde, desarrollo tecnológicos específicos de reciclaje, economía de ecodiseño, ¿okay? Agricultura ecológica, compra consciente, todo lo que tenga que ver con proyectos que ayuden a hacer las compras conscientes y conscientes con el medio ambiente, energías renovables, conservación del suelo, gestión de recursos naturales, fabricación de productos biodegradables, consultoría de servicios ecológicos y medioambientales, turismo verde y sostenible. O sea, por ejemplo, esto es una de las actividades que entra perfectamente en RIS3. En los otros hay que hacerle un poco el encaje de bolillo de llevar a ver cómo estas cosas favorecen el turismo cuando lo presentamos a un marco de la RIS3. Igualmente, en ese mismo boletín definieron lo que es economía azul. Entonces, economía azul, pues bueno, todas las actividades que tienen que ver con las actividades marinas, en el caso de empresas, ¿ok? Tanto de kitesurf, de windsurf y de todo este tipo de cosas, escuelas deportivas, actividades que, energía oceánica, conocimiento marino, desalación, o sea, todo, acuicultura, gastronomía marina, todo este tipo de proyectos que puedan ser asociados con este tipo de actividades se pueden considerar azules. En el caso de la gastronomía marina es súper interesante porque hay una serie de iniciativas de pequeñas empresas de explotación de incluso especies marinas que son invasoras y que desde el punto de vista gastronómico pueden tener un interés relevante. Entonces ese tipo de proyectos perfectamente encajaría en los marcos de financiación. Entonces, lo primero que tenemos que ya con un poco, digamos, con el marco de referencia de por dónde se mueve la financiación, lo primero que tiene que hacer cualquier emprendedor, cualquier empresa, es identificar qué necesita su proyecto, ¿ok? ¿Qué necesidades tiene su empresa y qué es lo que realmente estamos buscando financiar? Para ello, pues lo primero es evaluar técnica y económicamente las soluciones que se pueden presentar, buscar los proveedores y los presupuestos. Esto es muy importante porque aquí definimos las partidas económicas que hace falta para el proyecto. Y eso es fundamental porque las convocatorias no todas permiten financiar las mismas partidas. Lo siguiente, y que no suele ser muy estudiado por los emprendedores, es el tiempo de ejecución de ese proyecto. Y esto sí que es muy importante porque hay convocatorias que son plurianuales y hay convocatorias que son que se ejecutan en el mismo año. Entonces es importante saber estos tiempos de ejecución para ver a qué instrumento financiero vamos a presentar el proyecto o si necesitamos presentar el proyecto recurrentemente al mismo instrumento 2 años seguidos, que también es una posibilidad. O sea, hacer esta ingeniería financiera de cómo caso mi proyecto en el tiempo es fundamental. Es fundamental, ¿ok? Y junto con esos tiempos de ejecución, también los tiempos de pago, porque después, una vez que presentamos el proyecto y es aprobado, lo tienen que justificar. Y si no se justifica, o sea, si esos pagos no se hacen dentro del marco temporal que nos da la convocatoria de subvención, pues pierdo la subvención o pierdo el dinero correspondiente a ese pago. Entonces, esto es muy importante. Estudiar el marco temporal en que voy a ejecutar el proyecto es sumamente importante de saberlo antes de presentar cualquier convocatoria. Y tener en cuenta de que en el caso de proyectos industriales o proyectos que requieran la importación de maquinaria, con los inconvenientes que tenemos en las regiones ultraperiféricas y las islas no capitalinas que tienen una doble insularidad, pues tienen que tener en cuenta pues que esa importación de maquinaria puede tardar más de lo que habían previsto o que, por ejemplo, en este momento estamos viviendo una situación extremadamente dramática porque los problemas logísticos internacionales están bloqueando la entrada de mercancía, de ese tipo de mercancía aquí. Y las empresas que tenían un marco temporal de ejecución de un proyecto, pues se ven afectadas gravemente porque no pueden terminar su proyecto en tiempo y forma.
y no era algo que era previsible por ninguno de nosotros, lamentablemente. Entonces, una vez que conocemos esas necesidades de la empresa, lo siguiente es pues ver a qué instrumentos financieros pues presentan esos proyectos. Yo voy a hacer una breve descripción de los que hay, de los que tradicionalmente han sacado desde el gobierno de Canarias para empresas, y voy a hacer una muy breve descripción de lo que hay en el área de agricultura y ganadería. En el caso, digamos, de las subvenciones más transversales con las que cuenta el gobierno de Canarias, es una que se llama Proyectos de Inversión en la Pequeña y Mediana Empresa. Esa subvención este año concretamente no ha salido. El año pasado salió con un marco temporal, o sea, con un periodo de tiempo bastante amplio. Pongo aquí claramente que anteriormente estábamos acostumbrados a que funcionara de octubre del año anterior a octubre del año siguiente, y entendemos que esta convocatoria en concreto la están tratando de reestructurar, y por el motivo por el que no ha salido es por eso, porque la están tratando de reestructurar estas bases entendemos que para que sea más amplia. Sin embargo, bueno, pues le traslado lo que conocemos de años anteriores. No sabemos cómo van a salir las nuevas bases, con lo cual esto es, pues, digamos que un histórico de lo que ha ocurrido anteriormente. Esa convocatoria permitía que se presentaran empresas autónomas con al menos un empleado en el momento de la solicitud, y emprendedores en cualquier momento no requerían trabajadores para presentarlo. La subvención máxima era del 55% del presupuesto subvencionable, con un mínimo de 1.500 euros de subvención y con un máximo de 60.000. ¿Qué tipo de inversiones permitía? Pues la creación de empresas con su gasto de constitución, el primer establecimiento hasta 6.000 euros, y después cualquiera de estos dos gastos que correspondían, o la mejora de la productividad donde tenían una partida hasta 18.000 euros para costes de acondicionamiento del local, pero básicamente por el tipo de bases que eran, estaba muy enfocado a compra de bienes y equipos y a inversiones inmateriales, ¿ok? Adquisición más bien de inversión. Lo del acondicionamiento local estaba muy acotado a lo que compraran de equipos y bienes inmateriales, ¿ok? Después, bueno, la siguiente línea era el apoyo a la inversión tecnológica. En ese ámbito cabían desde proyectos de desarrollo de nuevos productos y servicios, como proyectos de calidad, de mejora de la calidad, de implantación de normas de calidad. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, que una convocatoria muy transversal que en el momento que vuelva a salir es muy buena para muchos proyectos. Como les dije antes, va a depender de las partidas económicas que quieran financiar, pero también va a depender de la cuantía de la subvención que requieren. Entonces, en la primera línea de batalla tenemos a los cabildos, cuando la subvención suele estar cuando la subvención es por debajo de 10.000 euros. Al primer institución a la que tenemos que acudir es a los cabildos, ¿ok? Que generalmente ellos sacan subvenciones para innovación y para todo este tema de economía circular, economía verde y economía social. Cuando ya los proyectos empiezan a ser mucho más grandes de esas cantidades, pues podemos pensar en Gobierno de Canarias y otras instituciones a nivel regional. A partir de allí, a partir de que empecemos a tener proyectos sobre los 60, 50, 60.000 euros, deberíamos empezar incluso más, ¿ok? Porque, por ejemplo, las líneas del CDT empiezan sobre los 100 y pico mil euros, y después también tenemos líneas asociadas al FECIT, y aquí me faltó ENISA, que está por aquí hoy acompañándonos, pero yo diría que cuando los proyectos ya se empiezan a tener una magnitud incluso que necesitan financiación de 2 o 3 años, entonces tendremos que plantearnos una financiación más nacional. Y ya cuando los proyectos son bastante más grandes, pues recurriríamos a ir directamente a los fondos europeos, o bien con proyectos que sean altamente tecnológicos, donde lo que nos ha comentado tanto Teresa como Lucía nos vendría muy bien incluso para ese tipo de proyectos, ¿no?
Entonces, esto es importante porque es lo primero que tenemos que pensar. Tengo un proyecto, vale, ¿cuánto dinero necesito en una primera etapa? Ah, pues depende de esa cantidad. ¿En cuánto tiempo lo voy a ejecutar? Es el siguiente patrón a tomar en cuenta. Y lo siguiente es, yo estoy compartiendo la presentación y no sé si me la están viendo. Sí, Y lo Está siguiente es, viendo, pues, Carolina. incluir, a los instrumentos de las subvenciones. Retomo el tema, pues, inversión PYME, se las comenté antes. Esta es la más transversal de todas. Después hay una subvención que es específica para empresas industriales y les recuerdo que todo el sector agroalimentario, casi todo el sector agroalimentario entra como empresa, podría entrar como empresa industrial, pero fíjense aquí algo importante, el presupuesto mínimo que te van a subvencionar, o sea, la subvención mínima que te van a dar son 10.000 euros. Entonces ya empezamos a hablar de proyectos que tienen un calado interesante. El porcentaje de subvención de esta convocatoria está entre 20 y 40% en algunos casos y en otros casos entre 40 y 50%. Esto me lo dice la experiencia, pero bueno, las bases también acotan a que nunca sea más allá del 50%. ¿Qué tipo de proyecto industrial se puede presentar aquí? Pues desde los que son de adquisición de maquinaria e inversión hasta los que tienen que ver con la parte de apoyo a la mejora de la calidad del producto o la incorporación de intangibles. Todo lo que tiene que ver con transformación digital suele poder meterse en esta convocatoria de modernización industrial, pero va dirigido específicamente al sector industrial, con lo cual lo primero que tengo que demostrar es que soy una industria. ¿Okay? Esta convocatoria en particular. Después tenemos convocatorias dirigidas a la comercialización internacional. La más importante de todas es Canarias Aporta. Canarias Aporta tiene dos versiones. Tiene una versión, digamos que es la tradicional, que es para empresas de cierto calado que quieren incursionar en otros mercados y donde pues en la subvención mínima concedida son 20.000 euros y la máxima son 80.000, donde te subvencionan el 50% de los gastos, básicamente de gastos de promoción en el exterior, de constitución de una empresa en el exterior, y bueno, y te obligan un poco a tener un consultor que te gestione pues esa relación con el mercado internacional. En esta convocatoria se considera Península un mercado internacional. A partir de que las islas no capitalinas nos quejamos muchísimo porque estas cantidades para las islas pequeñas son muy grandes, ellos han sacado vamos, que los fastidiamos bastante con el tema de las islas no capitalinas y han sacado un mini islas no un mini aporta que es para las islas no capitalinas. En ese caso, la subvención ya es del 75% y tiene un mínimo de concedido de 2.000 euros y un máximo de 6.000 euros. También los gastos son similares. Ellos no le obligan aquí a tener el consultor, pero sí tienen una figura de alguien que los apoya. Luego, en este área verde y en este área azul, ahí están habiendo muchos proyectos interesantes que tienen que ver con transformación digital también y vienen a ser herramientas que facilitan esa conservación ambiental o esa gestión de residuos o incluso poner en contacto a distintas organizaciones para que haya economía circular. Entonces, ese tipo de proyectos que implican una gran inversión en tecnología de la innovación, en TIC, se puede canalizar por Innobonos. Innobonos les da un 70% de subvención sobre el proyecto. Es decir, si un proyecto del desarrollo de una plataforma les cuesta 10.000 euros, les va a dar 7.000 euros de subvención. ¿Ok? Que eso está muy bien. Las líneas son diversas porque contempla pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿ok? Tanto desde gestión empresarial hasta desarrollo y más de, e incluso hay impresión digital y todo este tipo de cosas. Estoy yendo muy rápido porque quiero llegar a una conclusión interesante que tengo al final. Después hay una convocatoria que es extremadamente importante, que es la que le permite a las empresas incorporar personal dedicado solamente a la innovación. Esa convocatoria le permite contratos de hasta 3 años, o sea, que subvencionar el sueldo de esa persona hasta 3 años. En el caso de las micropymes, es el 95% de subvención les da. Es decir, les subvenciona el 95% de lo que es la nómina más la seguridad social del trabajador durante 3 años.
Lo único que le pide esta convocatoria es que dedique al trabajador a desarrollar conocimiento que después pueda ser explotado por esa empresa. Entonces, pues estudios de viabilidad, tareas de diseño de innovación, construcción y mejora de infraestructuras de I+D que vaya a desarrollar la empresa, promoción y fomento del I+D en la empresa. Hay una serie de proyectos que pueden ser financiables por esta vía y ya les digo, es una persona dedicada a generar ese conocimiento. Luego hay una convocatoria que es un poco híbrida entre inversión PYME y esta de incorporación de personal innovador, que se llama, la conocemos en este mundo como EATIC, porque es empresas de alta tecnología, y lo que viene a financiar son proyectos que incorporan tecnología, que incorporan maquinaria o que incorporan a lo mejor algún desarrollo de software interesante y que también puede financiar de alguna manera el personal. O sea, te permite financiar el personal innovador que vas a tener a cargo de ese proyecto. También te la subvenciona hasta el 70% del proyecto, con un mínimo de 60.000 euros y un máximo de 174.990. Y esta cifra coincide porque el siguiente escalón lo da, está pensada para que sea el escalón previo al CDETI. El CDETI, empezamos con proyectos de esta cuantía, okay, el CDETI a nivel nacional. Esta convocatoria ha tenido bastante éxito, empieza a tener mucho éxito en las islas no capitalinas, incluso con proyectos de este tipo de tipo verde, ¿okay? De innovación verde, innovación social. Y bueno, es una herramienta que es muy útil. Esta ya salió en la convocatoria anticipada, salió en septiembre y está por pendiente de resolverse. La del 2021. Después tenemos líneas de ahorro energético que son más bien financiación, que estas las da el SODECAN. Es financiación blanda, por decirlo de alguna manera, con un mínimo de 25.000 euros de proyecto y un máximo de 1 millón. Okay, que esto sirve para instalar, tanto para hacer mejora y eficiencia energética de las instalaciones que ya existen, por ejemplo, una industria que quiere cambiar una maquinaria para que consuma menos energía, o la instalación de autoconsumo en esa industria. Y la combinación de ambas también es válida, pues cambio las maquinarias y además me pongo a autoconsumo, bien sea una industria, bien sea una edificación, y bueno, tiene unas condiciones con carencia y unas condiciones con unos intereses, se supone que más bajos que lo que conseguirían en el mercado. Después entramos, como les decía al principio, que estamos entre los fondos de empresa y los fondos a medio camino y en los fondos agrarios. También este tipo de proyectos que son verdes podríamos acogerlos a las subvenciones del sector agrícola. Y yo aquí, de esto me lo transfiere la experiencia, yo quisiera comparar unas convocatorias con otras. Las convocatorias que venimos hablando, que son para empresas, este año en concreto, por lo general, contemplan el abono anticipado, pero este año en concreto las han abonado por anticipado todas. Sin embargo, las que son del sector agrario no contemplan abono anticipado. Entonces, aquí hay una diferencia que es importante, porque en este sector agrario, si son pequeños emprendedores, tienen proyectos que son interesantes y generalmente este perfil objetivo no cuenta con los recursos suficientes. Sin embargo, compensando un poco esta situación, las cajas y los bancos suelen anticipar el dinero con garantía a la solución definitiva de esa subvención, cosa que no ocurre tan fácilmente en las que son de empresa. ¿Okay? En las de empresas suelen pedirle avales para esto. Luego, el porcentaje de subvención, por lo general son parecidas. Las subvenciones que van a obtener si fuera un mismo proyecto, un proyecto muy similar, las subvenciones que van a obtener en ambos instrumentos europeos va a ser muy parecida, ronda entre un 45 y un 55% por línea general. Sin embargo, en las convocatorias de empresas, como vimos antes, por ejemplo, la de incorporación de personal innovador, te subvencionan hasta un 95%. Eso no lo he visto yo en el caso de las de FEADER, salvo el caso de jóvenes nuevos, de jóvenes agricultores, que pudiera darse el caso de que fuese superior al 55%. Después, los conceptos subvencionables en el caso de las de empresas los estiman con valor a mercado, o
sea, la empresa es quien pone el presupuesto. Sin embargo, en las agrícolas están calculados en base a unos baremos y a unas bases que están publicadas, que dicho sea de paso, esas bases son bastante viejas, datan del 2016 la mayoría de ellas. Y después el tiempo, la otra diferencia importante es el tiempo de resolución. Generalmente las de empresa, los tiempos para mi gusto son todos largos, pero bueno, las del sector agrario tienden a ser un poco más largos porque pues se dicen que un poco se acomodan a que los bancos generalmente avanzan ese pago de las subvenciones. ¿Ok? Hay una que es muy interesante, que no siempre ha salido todos los años, que es la de jóvenes agricultores y ganaderos, que son... un poco acelerando, si te parece, Sí, Carolina. ya acelero. Que te permite y contemplan a los jóvenes que son menores de 40 años, ¿ok? Y les podrían financiar hasta 70.000 euros por instalación y por joven. Después hay una serie de subvenciones para inversión, ya no para gente mayor de 40 años, y que, bueno, que también les permite hacer las subvenciones un poco en el marco que estábamos hablando. Les dejé en esta presentación, se las van a mandar, pero un poco para que sepan qué tipo de submedidas, porque ellos tienen una serie de submedidas que acogen estas subvenciones y que suelen ser interesantes. Y ya terminamos. Un poco, las de agricultura no son mi especialidad, pero bueno, como siempre estoy en ese borderline entre unas y otras, pues algún conocimiento he desarrollado con el tiempo. Gracias por la atención y disculpen las molestias de la caída anterior. Muchas gracias a ti, Carolina, muy interesante.